Vamos a ver el teorema de Pitágoras. Creo que debe ser uno de los teoremas más reconocidos. Si les preguntan a sus padres seguramente se acuerdan, y si les preguntan a sus abuelos también se van a acordar de este teorema. Es muy útil para muchas aplicaciones y sobre todo para la medida, ¿sí? La medición de distancias largas. Así que vamos al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que se aplica a triángulos, pero no a cualquier triángulo, solamente a triángulos rectángulos. Y recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Para entender el teorema, primero tenemos que ponerle nombres a cada uno de los lados. Los dos lados que forman el ángulo recto los vamos a nombrar catetos, mientras que al lado más largo y opuesto al ángulo recto, o sea que no lo forma, la vamos a llamar hipotenusa. Ahora que ya sabemos los nombres de los lados, vamos a ver qué dice el teorema. Este dice que la medida de uno de los catetos al cuadrado sumada a la medida del otro cateto al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Abreviando esta fórmula nos queda de esta manera: cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero veamos con un ejemplo cómo se trabaja con este teorema. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo y conocemos la medida de la hipotenusa, digamos 5 centímetros. Y también conocemos la medida de uno de los catetos, digamos 4 centímetros. Todavía nos falta conocer la medida del otro cateto, que lo vamos a llamar, como siempre en matemática, x. Con estos datos vamos a armar la fórmula. Mi hipotenusa, dijimos, vale 5, o sea, en nuestra fórmula sería 5 al cuadrado. El cateto que conocemos nos dio de medida 4, o sea, en nuestra fórmula 4 cuadrado. Y el otro cateto, bueno, el otro cateto no lo conocemos, así que vamos a poner x, y para nuestra fórmula será x cuadrado. Hagamos las operaciones de los cuadrados. Bien, ya hicimos las operaciones de los cuadrados, pero todavía nos falta averiguar x. Entonces, como cualquier ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar esa x. O sea, el 16 pasa restando a 25. Y haciendo esa cuenta, nos da 9. Pero todavía no averiguamos el valor de x, porque tenemos x cuadrado. Entonces, ese cuadrado pasa para el otro lado como raíz cuadrada. Y ahora hacemos la raíz de 9. Y finalmente, 3 es el valor de nuestro cateto, al cual no le conocíamos la distancia. Veamos otro ejemplo de cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Esta vez vamos a cambiar los valores. Esta vez digamos que uno de los catetos vale 8 centímetros, el otro cateto 6 centímetros, y lo que no sabemos es justamente la hipotenusa. Armamos nuestra fórmula, y una vez armada la fórmula, resolvemos los cuadrados. Ahora realizamos la suma de 64 más 36. Eso nos da 100, pero todavía no sabemos el valor de la hipotenusa, porque tenemos que despejar la potencia. El cuadrado pasa para el otro lado como raíz. Y ahora sí, resolvemos la raíz para encontrar el valor de x. Y la medida de nuestra hipotenusa es de 10 centímetros. Pero este teorema no tiene solo la aplicación para hallar medidas de los lados de un triángulo. También me permite que, teniendo un triángulo cualquiera, saber si este es rectángulo o no. Imaginemos que nos dan esas medidas en los triángulos 9, 7 y 5. Por el momento no sabemos si es rectángulo o no, pero sí sabemos que, por ejemplo, la hipotenusa es el lado más largo
Y en este caso el más largo es el que mide 9, así que a ese lo vamos a llamar hipotenusa. Si esa es la hipotenusa, entonces 7 y 5 son catetos. Armemos nuestra fórmula. 9 cuadrado es igual a 7 cuadrado más 5 cuadrado. Resolvamos los cuadrados. Ahora hagamos la suma de 49 más 25 para ver qué nos da. Nos da 74 y como podemos ver no es igual a 81. Con lo cual estamos en presencia de un triángulo que no es un triángulo rectángulo porque no cumple con el teorema de Pitágoras. Hagamos un ejercicio sin tener en cuenta un triángulo, o sea, solamente con los datos. AB, BC y CA son lados de un triángulo. AB mide 40 centímetros, BC 32 centímetros y CA 24 centímetros. Vamos a armar nuestra fórmula, recordando que la hipotenusa es el lado mayor, o sea que nuestra hipotenusa, supuesta hipotenusa, será 40 centímetros. Resolvamos los cuadrados. Ahora realicemos la cuenta 1024 más 576 y veamos qué pasa. El resultado es 1600, igual que 40 al cuadrado. O sea, como los catetos, la suma de los catetos al cuadrado está dando igual que la hipotenusa al cuadrado, estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Hasta acá vimos toda la aplicación del teorema de Pitágoras. Espero que lo hayan entendido y vamos ahora a practicar.